A lo largo de los años y dentro de diversos proyectos se han tenido los famosos trailers, aquellos avances en los que se puede apreciar un poco del material que está cerca de estrenarse al público, en el que generalmente funciona para que la audiencia decida si ver o no el proyecto dependiendo el caso. Dentro del mundo del doblaje, estos avances en muchas ocasiones suelen tener primeras propuestas de un elenco de voz, en el que en la mayoría de casos se tienen algunas participaciones que no terminan dando voz al personaje que doblaron en el avance, llegando a llamarse este hecho como la maldición del tráiler, en el que en diversos materiales se ha podido apreciar este tipo de cambios a raíz de este primer vistazo a lo que estará llegando al público próximamente. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunos casos donde un personaje no se quedó con su voz del tráiler en el doblaje. Comenzamos. Comenzando con la primera cinta de Pixar, se tiene a Toy Story, la cual hoy en día sigue siendo recordada por tener un trabajo memorable en su doblaje, además de algunas historias en las que se tendrían elecciones de voces inesperadamente. La cuestión es que en un primer avance se tenía un tráiler que contaba con un elenco totalmente diferente al oído en el doblaje final, en el que dentro del grupo de juguetes se tenían a los siguientes personajes: Sargento y Ham con la voz de Arturo Mercado, que en el doblaje final de la cinta solo se quedaría con el último personaje, pero con una propuesta diferente a la de aquel adelanto, mientras que Sargento al final tendría la voz de Raúl de la Fuente. Rex con la voz de Francisco Colmenero, el cual también sería el director del doblaje de la película y que en el doblaje final participaría como una de las voces en el comercial de Buzz Lightyear y las voces de Pizza Planeta. La voz de Rex en el doblaje final sería dada por Jesús Barrero. Buzz Lightyear con la voz de Germán López, el cual no terminaría participando en el doblaje de esta cinta, mientras que el actor que doblaría al astronauta sería José Luis Orozco. Por último, se tiene a Woody, que en este tráiler tendría la voz de Raúl Aldana, el cual terminaría dando voz a los aliens, mientras que el vaquero contaría con la voz de Carlos II. Código rojo, reconocimiento Charlie, adelante. Bien muchachos, ya oyeron alerta roja, estamos en alerta roja, plan vigilancia Charlie, ejecuten. ¡Ay, qué impresionantes alas! Vaya, eso sí es aerodinámico, qué bien. No me gustan las peleas. No me gustan las discusiones. No se ve vida inteligente aquí. No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Me llamo Woody. Este es mi lugar. Hola, me llamo Woody. Este es mi lugar, ¿sabes? En cuanto a la cinta más querida del ogro, Shrek 2 también tendría uno de los doblajes más memorables en un proyecto de DreamWorks, en el que los Star Talents y los talentos que se unían a esta segunda parte darían como resultado un doblaje muy disfrutable. En este caso, se pueden mencionar a dos personajes en particular, pues el resto sí mantendría su voz de la primera película. Este par de personajes serían la reina Lilian, que contaría con la voz de Ángela Villanueva, la cual no participaría en el doblaje final de la cinta, y el personaje quedaría en manos de Rosanelda Aguirre. Por otro lado, está el gato con botas, el cual en el idioma original contaría con la voz de Antonio Banderas. Sin embargo, en un comienzo se tenía planeado que Javier Rivero le diera voz, en el que para este tráiler sí lo doblaría. Sin embargo, al final, Antonio Banderas terminaría doblándose a sí mismo en esta producción, mientras que Javier Rivero terminaría dando voz al anunciador del castillo. Supongo que es un buen lugar para criar a sus hijos. Supongo que es un buen lugar para criar a sus hijos. Dile al gato con botas que se apiade de ustedes. Déjenme, si se atreven. ¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato! ¡Con bota! Continuando con otro de los trabajos más queridos de Pixar, Los Increíbles tendría un elenco muy variado en el doblaje, en el que estaban desde Star Talents, talentos que estaban iniciando, y consagrados del gremio. En este caso, se puede hablar de tres personajes que saldrían en el tráiler. Estos son Edna Moda, la cual sería doblada por Johanna Brito, quien al final no terminaría participando en el doblaje de la cinta con ningún otro personaje, además de que aquí, Edna Moda era nombrada como Edna Mode, siendo el nombre en el idioma original. Quien doblaría al personaje en la cinta sería Darío Tepié. Por el lado de Elastigirl se tiene a Claudia Garzón, que en la película sería la entrevistadora del inicio, mientras que el personaje pasaría a manos de Consuelo Duval. Por último, se tiene a Mr. Increíble, el cual sería nombrado como Señor Increíble, contando con la voz de Mario Filio, el cual en la cinta doblaría la voz robótica del mensaje, el ave, el jet y un guardia de la isla. Por otro lado, el personaje quedaría en manos de Víctor Trujillo. Soy casi un ama de casa. Oigan, acabo de limpiar. ¿Lo mantendrían así por 10 minutos? Soy como el sirviente. Oigan, acabo de limpiar. ¿No lo pueden dejar así unos 10 minutos? Niñas, por favor, ¿dejar que los hombres salven al mundo? No lo creo. Chicas, piensen. ¿Los hombres van a salvar al mundo? Yo no creo. Este traje puede estirarse tanto como tú y aún así mantener su forma. Tu traje puede estirarse tanto como tú sin lastimarte y aún así mantiene su forma.
Dentro del Espantatiburones se tendría un elenco con varias estrellas en el idioma original, en el que algunos para el doblaje contarían con un intérprete que antes ya había doblado estos actores en otro proyecto. Para este tráiler se tienen a 4 personajes, donde las voces de 3 no participaron en el doblaje final con ningún otro papel, pero el último sí. Estos son el señor Sykes, que tendría la voz de Juan Alfonso Carralero, en el que al final sería Salvador Nájar quien lo doblaría en la película. Don Lino en el avance tendría la voz de Gerardo Reyero, mientras que la voz final sería la de José Labat. En cuanto a Lenny, este sería doblado por Juan Antonio Edwards, y en el doblaje final se tendría la participación de Javier Rivero. Finalmente, se tiene al protagonista Oscar, el cual tendría la voz de Mario Arbizu, que al final doblaría 2 tiburones en la película. En el doblaje final, el personaje quedaría en manos de un Star Talent, siendo Arad de la Torre. Es peces, no pescados. ¿Te estás burlando de mí? No. Dijo que primero. ¿Te estás burlando de mí? No me entendió. Oscar el espantatiburones. Eso dirá la gente. ¡Oscar el espantatiburones! Todo el mundo dice eso. Sí, Lagán, Nogal, Galón, sí. Oh, pues sí te entiendo. Entiendo mendo. Mendotendo, nondomondo, algo así. Entendí que criqui. Continuando con la cinta de Bob Esponja, esta en un comienzo sería enviada a México, pues al ser una producción de Paramount, se acostumbraba a mandar ahí el doblaje de sus cintas. De los involucrados en este avance, nadie terminaría participando en el proyecto final, pues el estudio al que sería enviado cerraría sus puertas, y el que después fue mandado había pasado por la huelga de la ANDA, donde finalmente se mandaría al lugar donde de por sí se grababa la serie, siendo Venezuela. Entre los personajes que tendrían una voz diferente en el tráiler, se tienen los siguientes casos. El Rey Neptuno, con la voz de Arturo Mercado, en el que al final este personaje tendría la voz de Roberto Colmenares. Mindy, con la voz de Carola Vázquez, donde el personaje al final tendría la voz de Rebeca Ponte. Plankton, siendo doblado por Irving Dayan, en el que al final el personaje tendría la voz de Luis Miguel Pérez. Patricio Estrella, doblado por Luis Daniel Ramírez, donde al final el personaje aún así tendría un cambio de voz, quedando en manos de Alfonso Soto. Finalmente por este proyecto se tiene a Bob Esponja, el cual sería doblado por Eduardo Garza en los 2 avances de la película, pero al final sería Luis Carreño quien doblaría al personaje. ¡Alguien robó la corona real! ¡Alguien se ha robado la corona real! El destino de Fondo de Bikini está en sus manos. El destino de Fondo de Bikini está en sus manos. Mañana yo dominaré el mundo entero. Y todos comerán en el balde de carnada y yo gobernaré el mundo. ¿No deberían darme un juguete con esto? ¿No tenía que darme un juguete con esto? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Patricio, tienes bigote! ¡Oh, Patricio! ¡Mira, tienes bigote! Con la llegada de la tercera entrega de las películas de Capitán América, se mantendría la continuidad en la mayor parte de las voces de la cinta. Sin embargo, también se tendrían nuevas incorporaciones, teniendo entre estas a Spider-Man, haciendo su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel, en el que dentro del tráiler, este tendría la voz de José Antonio Toledano, pero en la película, el Trepamuros sería interpretado por Alexis Ortega. Hola amigos. Hola a todos. Con la cinta de Cars, esta película sería la favorita de los seguidores de esta trilogía, en el que al final el doblaje tendría varios Star Talents, pero dentro de su respectivo tráiler se pueden mencionar los siguientes casos. El sheriff con la voz de Jesse Conde, el cual en la película daría voz a Dusty, mientras que por el lado del oficial, Francisco Colmenero sería quien lo doblaría al final de la cinta. Ramón con la voz de Humberto Vélez, el cual doblaría al final a Rusty y a Pete Pulga, mientras que el auto quedaría en manos de Jorge Arbizu. Luigi con la voz de Raúl Anaya, en el que al final el personaje tendría la voz de Salvador Nájar. Sally con la voz de Jessica Ortiz, en el que al final el personaje tendría la voz de Kate del Castillo. Doc Hudson con la voz de Gabriel Pingarrón, donde en el doblaje final sería Pedro Armendáriz Jr. quien lo doblaría. Mate con la voz de Eduardo Tejedo, donde este actor doblaría a Fillmore en el doblaje final, y Mate tendría la voz de César Bono. Finalmente, el Rayo McQueen sería doblado por Sergio Gutiérrez Coto, quien eventualmente lo doblaría en otros proyectos. Sin embargo, en la película sería Kuno Becker quien doblaría al personaje. En este pueblo no. No en mi territorio. ¡Qué golpezote! ¡Qué golpe! ¡Uy! ¿Conoces a muchos Ferraris? ¿Conoces muchos Ferraris? Ay, ¿lo notaste? Ay, ¿te diste cuenta? Sí. Diviértete pescando, Mate. Diviértete pescando, Mate. Estás en Radiador Springs, el pueblito más hermoso en el condado Carburador. Estás en Radiador Springs, el pueblito más bonito del condado Carburador. No debería estar aquí. Soy un instrumento de precisión veloz y aerodinámico. No tengo por qué soportar esto. Soy un preciso instrumento veloz y aerodinámico. En cuanto al proyecto
proyecto de B-Movie La historia de una abeja, se tendría la inclusión de algunos Star Talents en la cinta, en el que en un comienzo había otras propuestas para las voces dentro de los avances, teniendo los siguientes casos: el director Colmenero siendo doblado por Andrés García, que al final doblaría una abeja atrapada, mientras que el personaje pasaría a manos de Francisco Colmenero, en el que el nombre adaptado del personaje sería un tributo a su apellido. Ken con la voz de Esteban Desco, en el que al final Mario Filio doblaría al personaje. Adam con la voz de Ricardo Tejedo, el cual en el doblaje final interpretaría una abeja de los polinesios, mientras que Adam tendría la voz de René García. Por último, se tiene a Vanessa, la cual tendría dos voces en los primeros dos avances, siendo Jessica Ortiz y Rosalba Sotelo quienes doblarían al personaje en su respectivo tráiler, en el que al final sería Ana de la Reguera quien doblaría a Vanessa. Finalmente se tiene a Barry, el cual sería doblado por Pepe Toño Macías, pero en el doblaje final sería Jaime Camil quien doblaría a la abeja. Nunca volverán a hacer otra cosa en toda su vida. Un segundo. Hay dos y uno es tuyo. ¡Atrás! ¡Estas son botas de invierno! Son de nieve estas botas. ¿Salir? ¿A dónde? Ha estado hablando con humanos. ¿Por qué vale menos su vida que la tuya? ¿Y por qué piensas que su vida vale menos que la tuya? ¿Dónde aprendiste a hablar y todo eso? ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Qué? Lo de la hablada. ¿Nos harán trabajar hasta la muerte? ¿Nos harán trabajar hasta la muerte? Con la llegada de la película de Ratatouille, se contaría con un reparto de voces que sería muy bien acertado en su mayoría, en el que dentro de estos integrantes se tendrían actuaciones impecables en el proyecto. En cuanto a los avances de esta película, el personaje de Remy mantendría la voz de Sergio Bonilla desde el inicio. Sin embargo, otros 4 personajes tendrían una historia diferente. Estos son Django con la voz de Jesse Conde, el cual no daría voz a otro personaje en el doblaje final, mientras que el actor que daría voz a la rata en el proyecto sería Héctor Bonilla, en el que curiosamente tanto él como Sergio Bonilla dan voz a las ratas que también son padre e hijo. Colette con la voz de Patricia Palestino, donde al final el personaje en el doblaje neutro y mexicano tendría la voz de Carolina Guillén y Edith Serrano respectivamente. Emil con la voz de Germán López, donde en el doblaje final sería Ramón Basset quien doblaría al personaje. Finalmente se tiene a Linguini, que en el tráiler contaría con la voz de Oscar Flores, pero en el doblaje final sería Víctor Ugarte quien le daría voz. Ahora cállate y come tu basura. Deja de hablar y come tu basura. ¿Tienes una rana? ¿Tienes una razón? ¿Tienes una razón? Oh, sí, claro que lo detecto. Oh, solo que tú ya enloqueciste. Tú eres el que se emocionó con las especias. Tú eres el que se emocionó con las especias. Como parte de una de las trilogías más memorables de DreamWorks, Kung Fu Panda tendría un elenco de voces impecable entre cada cinta. Sin embargo, en un comienzo había otros planes respecto a la elección de intérpretes. En los avances se puede hablar de 2 casos en particular, siendo los siguientes: el maestro Shifu con la voz de Octavio Rojas, el cual eventualmente sí doblaría al personaje en otros proyectos, mientras que en esta ocasión sería Pedro Armendáriz Jr. quien le daría voz. Por el lado del protagonista Po, Gabriel Basurto lo doblaría en un tráiler, incluso este comentaría que ya estaba seleccionado como el encargado de dar voz al personaje. Sin embargo, se terminaría eligiendo a un Star Talent, siendo Omar Chaparro. Como un detalle más, Gabriel Basurto doblaría al personaje en otros proyectos. Adelante, Panda. Muéstranos lo que haces. Adelante, Panda. Muestra lo que sabes. Sí, bueno, miren, acabo de comer. Sigo digiriendo. Mi Kung Fu no será tan bueno como al rato. Sí, pero bueno, acabo de comer. Sigo digiriendo. Mi Kung Fu no será tan bueno como más tarde. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas de estas voces en los trailers? ¿Cuáles te parecieron más interesantes? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.